Muy buenas, queridísimos oyentes. Bienvenidos a este tercer y último capítulo de nuestro queridísimo podcast, Llum y Resistencia. Dijimos en el anterior capítulo que la memoria es un país extranjero y hoy vamos de turismo a un pedazo de monumento. Seguiremos hablando de ese Bayu, de esas huelgas de hace hoy 50 años y lo haremos con alguien muy especial. Os tengo que reconocer que estoy bastante nervioso y esa es una de las cosas más chulas y que más vértigo me dan de mi corta vida sindical. Alguien que sería la definición exacta de aquello de que la militancia es el acto individual más colectivo que existe. Hoy tenemos aquí a Nicolás Sartorius, que si no os suena, más os vale que sí, os digo, fundador de Comisiones Obreras, un hombre que ha sido sindicalista, político y que ha visto más huelgas que el presidente de la COE en sus pesadillas. Vamos a hablar de cómo se montan esas huelgas, de las míticas que han marcado el país, de las dificultades, de las victorias, también de las derrotas y sobre todo de que se siente al estar en primera línea cuando la gente decide que ya está bien de tonterías y toca salir a la calle. También quiero presentar a una persona muy especial a la que hemos metido hoy aquí un embolado súper guapo que nos hará de conductora de este podcast y que espero que cuando acabe no me quiera matar. Por tanto, bienvenido Nicolás, bienvenida Ana, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, vamos a empezar un poco a ponernos en contexto, a calentar esos motores. Y bueno, ya que vamos a hablar de las huelgas del Baix Llobregat, yo creo que es importante que antes sepamos un poco el contexto que nos antecede, ¿no? Y nos hablabas antes de los años 70, el 75, ¿qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué antecedió a esas grandes huelgas? Bueno, la historia de las huelgas en España es bastante lejana. Quiero decir, antes incluso de los años 70 ya hubo una huelga importantísima, que es el origen un poco de Comisiones Obreras, que son las huelgas del 62 en la minería asturiana, donde pararon más de 30.000 trabajadores y que luego se extendieron a algún otro sector, del metal, etc., ¿no? Esa fue una huelga que marcó, porque fue un poco el inicio de comisiones, y ahí es la primera vez que ahí me detuvieron y me montaron un consejo de guerra. Y me condenaron bueno, pues me pedían 8 años de cárcel, luego lo dejaron en 4, y luego menos mal que murió un papa, y entonces hubo un indulto, y Y ahí saliste tú. ahí salí a la calle, ¿no? ¿Y Porque por qué te condenaban exactamente? Creo que me parece como curioso saber el porqué exacto. por propaganda ilegal, asociación ilícita. Bueno, las huelgas estaban no solo prohibidas, sino que eran un delito de sedición en el artículo 222 del Código Penal, si no recuerdo mal. O sea, era un delito gravísimo en la dictadura. Y bueno, la mezcla de todo eso, entonces no existía el Tribunal de Orden Público, sino que eran tribunales militares, y por eso hubo un consejo de guerra y nos condenaron a un conjunto de gente que hicimos propaganda por esa huelga, ¿no? Y fue una huelga, un antecedente muy importante, porque todo el mundo piensa que de alguna manera es el inicio un poco del desarrollo de las comisiones obreras, ¿no? Pero los años 70 son muy importantes porque hay que recordar cómo terminan los años 60. En el año 69, 1969, se declara en España por primera vez el estado de excepción en toda España. Un estado de excepción en una dictadura es la dictadura en la dictadura. La metadictadura. Es decir, la metadictadura, ¿no? La superdictadura, claro, es decir, porque en la dictadura no hay derechos, pero ya con el estado de excepción ya los derechos formalillos que figuran por ahí en algún texto, pues tampoco se cumplía. O sea, la policía No te te podía queda tener nada. todo el tiempo que quisiera detenido sin necesidad de pasarte al juez, ¿no? Entonces ahí se declaró el estado de excepción en toda España. Hubo muchísimos deportados, encarcelados. Por supuesto, a nosotros también nos metieron a la cárcel en ese momento. Y cuando se levantó el estado de excepción, hubo como una especie de movimiento de lucha a partir de los años 70 con acciones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, fue la primera vez que el metro de Madrid paró Cierto. y militarizaron a los trabajadores, los pusieron un uniforme, los militarizaron. Y fue una huelga que paralizó Madrid. Claro, cuando para el metro en una ciudad como Madrid, pues es que nadie ya no puede ir a trabajar, tiene muchas dificultades, entonces fue una huelga muy importante. Poco después, otra huelga que tuvo una importancia enorme fue la SEAT de Barcelona, en donde la policía disparó y mató al compañero Antonio Ruiz.
Es decir, fue una huelga muy importante, un antecedente importantísimo, porque claro, la SEAT era la joya de la corona, del metal de España, porque era la gran fábrica, ¿no? Entonces esa huelga yo recuerdo que marcó, porque además la policía intervino de una manera brutal, entraron a caballo, hubo una batalla campal ahí con los trabajadores y hubo muchos detenidos, etc. O sea, fue una huelga que marcó un periodo, ¿no? Luego también hubo una huelga muy importante en esos años 70, que es un antecedente también, que es la huelga de la construcción en Madrid. Hubo una huelga de la construcción muy fuerte. Y ahí también la policía disparó y mató a un gran compañero nuestro de Comisiones Obreras que se llama Pedro Patiño. Digo esto porque se ha dicho muchas veces que, bueno, que esas huelgas y la transición, no sé qué, pues que bueno, que fue muy pacífica y tal. Hubo bastantes más muertos de los que se ha dicho, ¿no? Es decir, que la policía tenía el gatillo muy ligero, ¿no? Y luego vinieron las grandes huelgas de Galicia, de Ferrol y Vigo, que eso fueron grandísimas huelgas, también con muertos, hubo 3 muertos, compañeros Niebla, otros 3 compañeros Amador. Y esa fue una huelga enorme, porque duró mucho tiempo, hubo muchos detenidos, hubo un proceso muy importante de compañeros de Comisiones Obreras, de Riobó, de Amordeus, de Pillado, de toda una serie de compañeros líderes de Comisiones Obreras, y esa fue un antecedente también importante, que coincide en el tiempo prácticamente con la caída del 1001. Es decir, que casi al mismo tiempo, ¿no? Justo después de la huelga del Ferrol, vino la caída del 1001 en el convento de los Oblatos, ¿no? Es decir, y luego hubo huelgas en Pamplona. Son unos años muy decisivos, porque no solamente hay muchas huelgas importantes, como las que he mencionado, ejemplos hubo muchísimas más, pero bueno, estos valen como ejemplos, sino que además empezaron a mover otros sectores. Es decir, el movimiento estudiantil se movió mucho en esos años, y luego empezaron sectores que no se habían movilizado hasta entonces, que empezaron al calor de las huelgas, al calor de la universidad, se empezaron también a movilizar. Yo me acuerdo de una huelga de médicos muy importante, se crea Jueces por la Democracia, empiezan unos jueces a organizarse de manera ilegal, evidentemente. Es decir, hay como un empuje del movimiento obrero y del movimiento estudiantil que empieza a influir en otros sectores que eran muy importantes, de profesionales, bueno, también curas obreros, muchos sectores, en las barriadas, las mujeres empezaron a movilizarse, y por eso fueron unos años de gran interés, de gran importancia en las luchas por la democracia. Me gusta mucho esto que dices porque yo creo que muchas veces, ya no solo en el presente, sino en el pasado, como que la juventud está como muy invisibilizada, incluso también el papel de las mujeres en todas estas luchas, ¿no? Y de repente, si hacemos como un poco revisión de todo esto, nos damos cuenta que efectivamente muchos erais jóvenes cuando os estabais movilizando, que también el movimiento estudiantil estaba presente, que las mujeres también estuvieron ahí haciendo esa lucha, cuando estuvisteis represaliados también fueron las mujeres las que salieron a la calle, las que difundieron, dieron información, ¿no? Convirtieron incluso movimientos que estaban surgiendo a nivel internacional, también les dieron esa voz. Entonces, sí que me gustaría que nos hablaras como un poco de ese papel, porque realmente existe y creo que tenemos que visibilizarlo, ¿no? Que en la actualidad los jóvenes también estamos presentes en un montón de movimientos de formas muy diferentes a anteriormente, pero que en realidad siempre hemos estado, ¿no? No solo eso, sino que todas estas luchas fundamentalmente fue la juventud. Es decir, nosotros que éramos los dirigentes, teníamos 30 años, Claro. ¿entiendes? Y la primera vez, por ejemplo, me detienen y me hacen un consejo de guerra, yo tenía 23. O sea, que éramos gente muy joven. Marcelino Camacho, que era, bueno, el líder de comisiones, etcétera, pues nosotros le veíamos casi como un abuelo, quiere decir, bueno, y tenía 50 y tantos años, quiere decir. Entonces, porque nosotros éramos muchísimo más jóvenes, y todos los cuadros de comisiones, toda la gente que se movía, y no solo de comisiones, de los partidos clandestinos, era gente joven. Fue un movimiento de gente joven, fundamentalmente, quien luchó. ¿Por qué? Porque la gente mayor, la gente ya que venía de la guerra, la gente que venía de la República, pues estaba muy machacada.
estaba muy machacada y había sido reprimida de una manera brutal después de la guerra, no de cárceles, sino de fusilamientos masivos. Una parte importantísima de los cuadros de los partidos del PC, del Partido Socialista, de los anarquistas, etc., se habían tenido que exiliar. Una parte se había exiliado, otra parte estaba en las cárceles, otra parte había sido fusilada, había pasado muchos años en la cárcel y estaban bastante, digamos, neutralizados, por decirlo de alguna manera, ¿no? La mayoría. Claro, Entonces fue una nueva generación que surgió después de la guerra en las universidades, en las fábricas, la emigración masiva, eso fue importantísimo, de Andalucía, Extremadura, por ejemplo, a Cataluña, al País Vasco, a las zonas industriales, a Madrid, y que no tenían el recuerdo de esa represión ni de eso, sino que era una nueva generación de gente que venía con ideas más abiertas, vamos, menos temerosos, ¿no?, de lo que podía pasar. Y por eso fue un movimiento sobre todo de jóvenes, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Y luego, bueno, las mujeres fueron decisivas en muchos aspectos. Primero porque había sectores donde la mujer era muy importante, como por ejemplo el textil, ¿no?, donde hubo luchas donde las mujeres eran prácticamente mayoría, ¿no? Y luego, claro, en todo lo que fue la lucha por la amnistía, la lucha a favor de los presos, contra la represión, las mujeres jugaron un papel fundamental. Ya en las huelgas de Asturias del 62, las mujeres jugaron un papel importantísimo, porque en algunas ocasiones fueron las que sacaron a los trabajadores a la huelga, ¿eh? Es decir, que iban a los pozos y hacían cosas para que la gente se sintiera malestar de no ir a la huelga, ¿no? Claro. Entonces estiraban comida esta para las gallinas, etc., ¿no? Entonces el tema está en que las mujeres jugaron un papel importantísimo en muchos aspectos, ¿no?, de la lucha contra la represión. Pero es interesante lo que preguntas, porque es verdad, la gente muchas veces se olvida de que estas grandes movilizaciones fueron sobre todo de gente joven de la juventud. En la universidad, aquí en Madrid por lo menos donde yo estudié, a partir del año 56 y luego ya a partir de los años 60, la universidad estaba en pie de guerra. Claro. Y en Cataluña también, con el sindicato de estudiantes de Cataluña, el SDEUM, que se llamaba, aquí también, en fin, en una serie de universidades. La Universidad de Valladolid estuvo cerrada un montón de meses, la Universidad de Sevilla, de Granada, de Valencia. Quiero decir, las universidades fueron centros de agitación casi permanente. Hasta los años 60, a finales de los 60 y 70, que empezó a popularizarse esa consigna de obreros y estudiantes unidos. Eso se hacían muchísimas manifestaciones y luchas con ese eslogan, ¿no? Universidad. Y eso fue, los dos grandes movimientos, yo creo, los más fuertes, ¿no?, fueron el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, que nos coordinamos en algunos momentos, en los últimos años de la dictadura. Todo eso fue muy coordinado, ese movimiento, ¿no? Y luego eso repercutió, porque hay que tener en cuenta que en el caso de los estudiantes era muy importante, porque claro, los estudiantes no eran precisamente los hijos de los obreros. La mayoría en esa época de los estudiantes eran hijos de las clases medias, de las clases profesionales, claro, y entonces, ¿qué pasa? Que esos también repercutían en sus familias, repercutían en su casa, ¿no? Eran movimientos y además estos estudiantes que luchaban contra la dictadura mientras estaban en la universidad, pues 4 o 5 años, los años que fuera, cuando salían, que salían ya con una conciencia política antidictadura, luego eran los cuadros profesionales del país. Es decir, los abogados, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, ¿entiendes?, los profesores. O sea, que eso fue, por lo tanto, importantísimo para ir creando las condiciones de acabar con la dictadura, ¿no? Porque, claro, ya no eran solo los obreros, los estudiantes, sino también los profesionales que luego nutrían por los colegios profesionales y, bueno, lo que era la vida de la importancia social que tenían, por ejemplo, los abogados, los médicos, ¿no? Había muchísimos abogados que se identificaban con la lucha de los trabajadores, ¿no? Entonces, todo eso es el proceso que explica por qué en un momento determinado somos capaces de acabar con la dictadura, ¿no? O sea, probablemente ahí es realmente el mayor elemento de antifranquismo, ¿no? Y al final, yo escuchaba hace poco una que decía, ¿no?, el dictador murió en la cama, pero la dictadura
murió en las calles. Y nosotros venimos de una comarca, ¿no? Yo vengo, nosotros no, yo vengo del Baix Llobregat, que fue un poco esa referencia, ¿no? Me ha gustado mucho lo que ha dicho Ana, porque siempre hablábamos del Baix Llobregat, ¿no? Como esa ciudad de dormitorio, ¿no? Pero era un dormitorio para ellos, para ellas no, que vivían y socializaban ni para sus hijos ni para sus mayores, ¿no? En ese chabolismo, ¿no? Esa construcción. Y aquí ligo, porque las huelgas del Baix Llobregat del 74-76, ¿no? Que es un poco lo que estamos celebrando estos 50 años del inicio, hay un hecho que se ha repetido muchísimo y lo intentamos como especificar mucho, que es el tema de la solidaridad. Esas cajas de resistencia, esos barrios, esos vecinos y vecinas que se solidarizaban con los despedidos, con los represaliados, y que hacían en los bares, en las peluquerías, pequeñas cajas de resistencia que pudieron mantener huelgas como la de la Solvaya 55, 60 días. Esta solidaridad, cómo se vivía, ¿no? Esa construcción de la solidaridad, de los sitios, no sé si me estoy explicando bien, Sí, hombre, claro, eso ya se dio antes también. Vamos a ver, es que has dicho una cosa que es importante para retomar luego un poco el siguiente periodo, ¿no? De la caída, vamos, del final de la dictadura, ¿no? Del acabar con la dictadura, que es eso de que el dictador muere en la cama y la dictadura muere en la calle, en las fábricas, en las universidades, en los centros de trabajo. Eso es muy importante porque se ha querido vender un poco la idea de que muere Franco, muere el dictador, llega el rey y ya está la democracia. Eso no es verdad. Ahí hubo un periodo pues, de un año y pico que fue decisivo y que había dictadura y que había detenciones y que el Tribunal de Orden Público seguía funcionando y que la política social seguía deteniendo. Hubo más procesos del orden público en el año 76 y principio del 77, que ya había muerto el dictador, que en los años de la dictadura. Más procesos. Porque hubo también mucha más movilización, claro. Entonces, cuando muere el dictador, es cuando se produce un fenómeno una especie de explosión de luchas y de movilizaciones enorme, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque a Franco, al dictador, no le sucede un régimen democrático, le sucede un gobierno que era el de Arias Navarro, con Fraga Iribarne de ministro de Gobernación, y que siguió deteniendo, siguieron procesando en orden público, que fue muy fuerte. Y ahí se produce un fenómeno de grandes huelgas en los primeros meses del año 76, los 3 primeros meses, enero, febrero, marzo, abril, hasta el 1 de mayo. Hay un proceso de grandes huelgas. En España hubo 17.700 huelgas, que eran más que en Francia, Alemania, Italia e Inglaterra juntas. Entonces, un proceso... Es decir, eso es lo que explica, además del movimiento estudiantil, lo que explica por qué no puede continuar la dictadura, por qué el rey no tiene más narices, aparte de que él estuviera de acuerdo en que se podía continuar con una dictadura, pero el hecho es que eso es lo que hace que Arias, Navarro y Fraga caigan. Y se inicie el proceso de transición que se ha llamado, ¿no? Con Suárez, etcétera, cuando ya se legalizan los partidos. Pero ahí hubo una presión fuertísima, que fueron huelgas enormes en ese periodo. Un periodo en el que hubo tan grandes movilizaciones que solamente en Madrid en esos primeros meses hubo casi 500.000 de trabajadores en huelga. Del metal, de la construcción, de artes gráficas, de muchísimos sectores. Y ahí se dio también un proceso de huelgas fuertísimas, yo recuerdo, en toda la zona del Bajo Llobregat y en Cataluña en general, ¿no? Fuertísimas, ¿no? Hasta el punto que en unas memorias del que entonces era, en la época de eso, el que era delegado del gobierno, se llaman ahora, pero entonces se llamaban gobernadores civiles, ¿no? Terán se llamaba el gobierno civil. Él en sus memorias dice que hubo tantas huelgas en el Bajo Llobregat, en toda la zona esa del cinturón industrial de Barcelona, que para poder él, como representante del gobierno, intentar llegar a arreglar los temas, que no podía hablar con los representantes que venían de la dictadura, los alcaldes, sino que tenía que hablar con comisiones obreras. Es decir, la fuerza de comisiones, la fuerza del movimiento obrero, era que siendo ilegales todavía, que éramos ilegales, sin embargo el poder tenía que hablar con nosotros
porque éramos el poder real, el poder de hecho que había en muchos sitios. Yo me acuerdo de Sabadell, de Tarrasa, de muchos sitios en donde él reconoce en sus memorias que tenía que hablar con los líderes de comisiones obreras, porque eran la única manera de llegar a algún tipo de arreglo, ¿no? Creo que ahí sería la frase esta de que España tiene dos problemas, ETA y el Bajo Llobregat. Nosotros siempre ahí la repetimos mucho. Claro, Sí, esta hasta la he oído yo, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, pero de muy distinto carácter, ¿no? No, claro, claro. Sí, sí. Entonces ahí hubo ese proceso a partir del año 76, que es decisivo. O sea, desde la muerte de Franco, que es en noviembre del 75, ¿no? El 20N del 75, hasta el nombramiento de Suárez, que es en junio del 76, esos son 6 meses que cambiaron la historia de España, que cambiaron completamente todo. Y eso fue gracias a la movilización y a la lucha con huelgas importantísimas que hubo. Por ejemplo, para poner algún ejemplo, ¿no? Una que fue importantísima fue la huelga de Vitoria. Vitoria fue tremendo, porque ahí no solamente es que movilizó a Vitoria y a todo el País Vasco, y hubo huelga general en el País Vasco, y luego en otros territorios se solidarizaron en todos los territorios, sino que hubo bastantes muertos en la huelga de Vitoria, ¿no? Y ahí estuvo huelgas que se dieron también en Cataluña, como la Força, que fue una huelga importantísima, donde, por cierto, las mujeres jugaron un papel estelar, ¿no? Es decir, que ahí hubo un proceso que, si no se conoce, es muy difícil comprender por qué de repente Arias Navarro cae, ¿no? Cuando el rey le había confirmado 2 veces, ¿no? Cuando murió Franco le confirmó y luego le confirmó otra vez. ¿Por qué cae? Porque se dio cuenta de que o le quitaba o que él iba detrás. Es decir, que ahí hubo esa presión de los trabajadores. Y bueno, por ejemplo, Arias Navarro, en un libro de recuerdos que tiene, de documentos que han estudiado algunos historiadores, dice que la universidad estaba descontrolada, que era una fase en donde es decir, es el conjunto de todo eso, ¿no? De los estudiantes por un lado, los trabajadores, las huelgas, las manifestaciones. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que en Cataluña la primera diada que se dio, ¿no? Que no éramos legales todavía, estábamos todos ilegales, fue una manifestación espectacular. Sant Boi, que hay imágenes muy importantes, ¿no? Es decir, y las consignas ahí, pues que eran libertad, ¿no? Amnistía y Estatuto de Autonomía. Y Estatuto de Autonomía, ¿no? Que luego lo que se impuso, ¿no? Es decir, todo eso es producto de la movilización. Si no, nos explica por qué. Por eso, ¿quién acaba con la dictadura? La nuestra no es una democracia otorgada, no es una democracia de unos personajes, ¿no? El rey, Suárez, Carrillo, Felipe, no sé quién. No, esos evidentemente hicieron su trabajo, hicieron su función, porque encarrilaron el asunto, ¿no? Pero quien trajo la democracia a España fue la lucha de una parte importantísima de la sociedad, ¿no? Lo hablábamos antes, que esto está como súper invisibilizado, ¿no? O sea, en el imaginario común y en los libros de historia desde que somos pequeños, creo que se nos enseña que la democracia llega porque unos señores se sientan en una mesa redonda y bueno, y escriben 4 cosas y llega todo, ¿no? Y bueno, y que luego además llega Juan Carlos, ¿no? Y de repente con la varita mágica, pues dice, de repente llega el color a España, ¿no? Y claro, y esto no es cierto, o sea, hay un proceso de movilización ciudadana invisibilizada absolutamente, escondida, y yo creo que, claro, que esto evidentemente, Hay que mostrarlo. claro, lo esconden por algo. O sea, Hombre, yo creo claro. que no quieren que sepamos, que conozcamos quién consiguió realmente que en las calles existiera este empuje para que hubiera una democracia, porque puede hacernos aprender que si nos organizamos podemos conseguir otras cosas, ¿no? Claro. Y esto lo ligo un poco con la pregunta que te quiero hacer, porque yo creo que también hablábamos antes de que es importante conocer el pasado un poco como para seguir la senda y caminar en una dirección concreta, ¿no? Entonces, ¿qué cosas crees que, por ejemplo, la juventud podemos aprender de todo este proceso de transición y demás que vivisteis? Puede aprender bastantes. Primero, saber que quien logró todo eso fue gente joven. Eso de entrada, es decir, porque claro, los grandes cambios en la historia y en otros países es la juventud. Si la juventud no se moviliza, pensar que la gente mayor va a ser las que produzca los grandes cambios, no. Cada
cada generación pues tiene su tarea. Nosotros cumplimos la nuestra, lo mejor que pudimos y ya está, ¿no? Pero luego tiene que venir otra que consiga otros objetivos, otros avances, ¿no? Y por lo tanto la juventud es clave para hacerlo. Por lo tanto, primera lección, que si no te mueves, no consigues nada. Es decir, que la lucha es lo que consigue las cosas, ¿no? Y lo que genera conciencia, a mí me han preguntado muchas veces, ¿no?, en cursos que he dado, en la escuela de comisiones, etc. Bueno, Nicolás, ¿y eso de la conciencia, cómo se obtiene, ¿no? La conciencia de clase, la conciencia social, etc. Y yo digo siempre que luchando y leyendo, las dos cosas, o leyendo y luchando. Porque si luchas, pero no lees, puedes ser un pollo sin cabeza. Y si solo lees y no luchas, eres una cabeza sin pollo. No tienes agencia para hacer nada. Para ser un pollo con cabeza tienes que tener las dos cosas, ¿no? La lectura y el estudio que te da la cabeza, pero luego el pollo te lo da la lucha. No, y es importante Claro, porque... porque si no, algo te falta, ¿no? Algo te falta. Entonces estas dos cosas son muy importantes. Y luego hay otra cuestión para la situación actual, y es que, claro, cada época, cada momento tiene su afán. Y ahora, pues no se trata de luchar contra una dictadura, porque no estamos en una dictadura, ¿no? Pero hay objetivos importantísimos, ¿no? Y una de las características que Comisiones Obreras siempre planteó desde el origen de la fundación era que nosotros éramos, primero, fuimos un movimiento social, que decíamos que éramos un movimiento sociopolítico, ¿no? Y eso no hay que olvidarle, eso es una característica de Comisiones muy importante. Cuando decimos que somos un sindicato sociopolítico, no estamos diciendo que vamos a suplantar a los partidos políticos ni que tenemos que entrar en el terreno ese, pero que el movimiento sindical no se puede quedar solo en las cuestiones laborales, en las cuestiones del contrato de trabajo, sino que hay temas que tienen un alcance político y que son importantísimos para los trabajadores. Para poner un ejemplo, por ejemplo, la vivienda, ¿no? La vivienda, que es un tema ahora que afecta de manera principal a la gente joven, pues eso es un tema decisivo, porque quien sufre ese problema no son precisamente la gente de mucho dinero, lógicamente, es la gente trabajadora, los sectores populares, sobre todo los jóvenes, que tienen problemas enormes para el acceso a una vivienda, ya sea en propiedad, en alquiler o lo que sea. Entonces, o por ejemplo, cómo se está erosionando la sanidad, en los sitios donde la derecha está en este momento gobernando, ¿no? Que la están privatizando, están erosionando lo que es el estado de bienestar. El estado de bienestar es la educación, es la sanidad, es la vivienda, son las pensiones. Es decir, todos esos elementos no son el salario, no es la jornada, no es las condiciones del contrato de trabajo, pero son importantísimas para los trabajadores, tan importantes como el otro, porque nosotros siempre hemos hablado que hay el salario directo, pero luego hay el salario indirecto. Eso es. Y entonces, claro, tienes que juntar las dos cosas. Yo el otro día di una experiencia que la cuento porque me parece que es muy significativa. El otro día hubo aquí en Madrid una manifestación por la vivienda, a la que fui a mirar, no es que yo me fuera ya. Yo también estuve. Pero estuve. Y yo me di cuenta de que la inmensa mayoría de la gente que había ahí era joven. Era joven. Por lo tanto, cuando dicen, no, es que la gente joven no va a las manifestaciones, no va a las manifestaciones del 1 de mayo muchas veces porque son muy aburridas. Pero en cambio, las manifestaciones, cuando hay temas que afectan, van. Como cuando hay manifestaciones por la sanidad pública o la enseñanza pública, la gente va. Ahí están. Y es muy importante que la gente joven, que si queremos, que se quiere atraer, que la gente joven vea a los sindicatos como algo importante para ellos y no solo una cosa ahí más bien de gente un poco mayor, es fundamental entrar en este tipo de cuestiones. Es clave. Hoy a un joven, no voy a decir que le interesa más eso que el salario, porque también necesita ganar más, ¿no? Pero tanto como el salario, le interesa hoy los problemas de la educación, los problemas de la vivienda, problemas que son problemas sociopolíticos. Claro.
Es que además con lo de la vivienda pasa que como ha ido subiendo el salario, claro, nuestro problema empieza a ser la vivienda, porque claro, como eso también no ha parado de subir, decimos como que, bueno, se ha compensado un poco por ahí porque tenemos mejores salarios que antes, a pesar de que incluso, digamos que la parte más joven no se concentra en los salarios más bajos, pero claro, ha ido subiendo y sin embargo lo que vemos es que nuestro poder adquisitivo se queda ahí corto No, porque porque la lo va vivienda se comiendo, lo te lo va lleva comiendo, todo. claro. Entonces Muchas nos veces hay algún interpela. ejemplo que yo he escuchado, algunos sindicalistas, de algunos tíos que dicen, bueno, a mí, ¿qué me importa, por ejemplo, que me suban el 2% el salario si luego me lo quitan a lo mejor porque tengo que pagar los Claro. libros de texto o tengo que pagar las medicinas o tengo que pagar el transporte? ¿Entiendes? Entonces, es la mezcla de esas dos cosas, la parte del salario directo, para entendernos, del salario, y la parte que no es directa, pero que es importantísima. Claro. Que es vital. Imagínate si en España ahora nos pasara como en Estados Unidos o como en la inmensa mayoría de países, que no tienes la enseñanza gratuita, ni tienes la sanidad gratuita, ni tienes el transporte, ni tienes nada de eso, pues estaríamos perdidos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante cara a la gente joven. El sindicato o la parte juvenil del sindicato, en mi opinión, no soy nadie para dar consejos de nada, pero creo que es muy importante insistir en ese aspecto sociopolítico del sindicato, porque es la manera de traer a las jóvenes generaciones. Totalmente. Ahí la segunda huelga de estas de que hablamos, del 74-76, se titula por la carestía de la vida, ¿no? Es una huelga que va a la Sí, pérdida de los poder precios, claro, adquisitivo, a los claro. precios, etc. Bueno, y que ahora pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque la gente joven, por ejemplo, que es llamada generación de cristal por no querer soportar condiciones de explotación y demás, es la que ahora se está movilizando y diciendo, oye, que importa algo más que el trabajo, ¿no? Que importa la vida, importa mi calidad de tiempo, importa que yo tenga acceso a la cultura, importa que yo tenga acceso a la salud mental, ¿no? Y que pueda estar bien, porque claro, si yo solamente voy a vivir para trabajar, ¿qué sentido tiene mi vida, no? Exacto, exacto. Por Y eso es tan importante, por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo, total. para tener más margen, ¿no? Para poder vivir, ¿no? La vivienda, cosas que no son tradicionales de lo que es la relación laboral pura y dura del convenio, Claro. pero que son importantísimas y Imprescindibles. que eso es lo que hace también, eso puede favorecer también la unidad de la gente. Total. Además que encima la vivienda es como el derecho que te da acceso a otros, ¿no? No, Porque si no tienes vivienda, la ¿de qué vas vivienda, a estudiar? ¿Dónde vas a comer? ¿Dónde exacto. vas a Bueno, dormir la y descansar vivienda, para ir a trabajar? yo escribí un artículo hace unos años en El País sobre los desahucios, ¿no? Se titulaba así, Desahucios. Intenté demostrar que si tú no tienes vivienda, te están violando 10 derechos fundamentales. 10. O sea, prácticamente todos. Claro, es que es una Porque barbaridad. si tú vives en la calle y no tienes vivienda, a ver, no tienes derecho a nada, no puedes votar, no puedes ir al colegio, a una escuela, o sea, te violan todos los derechos. Por lo tanto, la vivienda es como la base física de la posibilidad de ejercer los derechos. Y si no, no los puedes ejercer. Vaya frase lapidaria, ¿eh? La base física para ejercer los derechos. Claro, la base material Sí. para ejercer los derechos. La base material para ejercer los derechos, porque si no, no puedes ejercer ningún derecho. Claro. Por eso es tan importante eso. Y yo cuando veo en las manifestaciones, pues no sé en otro sitio, lo que sea, si esas manifestaciones las organizan los movimientos sindicales o otros. Creo que están todos ahí metidos, supongo. Sí, claro. O sea, formamos parte, de hecho, justamente esta manifestación que hubo en Madrid, pues el sindicato era una agente Una gente convocante. convocante. Sí, sí, claro que lo Por éramos. eso digo, pues eso es importantísimo. Muy importante. Claro, porque si no están las luchas que interesan a la gente por un lado y tú por otro, ¿no? Entonces eso no puede ser. Podría estar horas hablando de esta crisis un poco de intermediación, ¿no? que vive el sindicato, pero te quiero hacer una pregunta en relación a la gente joven. Vivisteis un momento histórico, ¿no? Al que llaman transición. Y ahora vivimos un momento histórico donde hay transiciones, ¿no? Y retos, oportunidades, también muchísimas amenazas de la transición ecológica, la digital, la demográfica.
Y yo te hago una pregunta porque le doy muchas vueltas al valor del acuerdo, ¿no? Es una cosa que también yo recuerdo mucho que nos pasó con el tema de la reforma laboral, ¿no? ¿Habéis acordado la reforma laboral con, con la patronal? Y me acuerdo de una intervención de UNAI que decía, sí, sí, yo voy a haber firmado aquí socializar los medios de producción. Y no se hubiese dado ningún tipo de cumplimiento, ¿no? El valor del acuerdo. Y te hago la pregunta, ¿cómo podemos recuperar? ¿Se está perdiendo este valor del acuerdo en este marco de individualización, de fragmentación? Sobre todo en la gente joven, se está perdiendo. Hay que recuperar el valor del acuerdo. ¿Te refieres al acuerdo con el Acordar, contrario? sí, sí. Vamos, es evidente que nuestra experiencia es que, vamos a ver, la lucha, la negociación y el acuerdo es un proceso unido. Es decir, tienes que luchar para llegar a algo, ¿no? Para conseguir algo, ¿no? El conseguir algo siempre, generalmente, termina en un acuerdo. Sobre todo en un acuerdo, puede ser un convenio, puede ser las libertades, pero siempre hay un acuerdo. Cuando hay una batalla y hay una lucha, al final, bueno, pues se llega a un acuerdo, porque no va a estar... Lo peor que le puede pasar a un sindicalista es no saber acabar una huelga. Entonces, hay que saber empezarlas y acabarlas. Entonces, acabarlas quiere decir que siempre tienes que calcular muy bien la relación de fuerzas, tienes que calcular muy bien hasta qué punto puedes tirar de la cuerda para que la cuerda no se rompa y te vayas al precipicio, pero tampoco quedarte corto y que la cuerda esté floja y hagas el canelo, ¿no? Entonces, eso se aprende haciéndolo, quiero decir, pero es fundamental saber la relación de fuerzas. Nosotros teníamos una extraña habilidad en conocer la relación de fuerzas, sabíamos bastante bien hasta dónde podíamos llegar y hasta dónde no. Porque había también muchas posiciones súper radicales, súper izquierdistas, que decían, ¿y por qué habéis aceptado esto y por qué habéis aceptado lo otro? Bueno, sí, porque la relación de fuerzas es la que es, ¿no? Por ejemplo, nosotros en noviembre del 76 convocamos un paro general en toda España, Comisiones Obreras, UGT y USO, juntos, y pararon 2 millones de trabajadores. Un huelgón de narices. Pero no paralizamos el país. Entonces sacamos lecciones, ¿no? Claro. Es decir, no paralizamos España. Ahora paramos 2 millones. Bueno, pues ese es el problema de la relación de fuerzas. ¿Sabes hasta dónde llegas? La gente no paró en todo el mundo. Pararon en los grandes centros industriales y eso nos dio idea de cómo estaba la cosa, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, la cultura del pacto, la cultura de llegar a acuerdos, bueno, es una cultura que está en el ADN de los sindicatos y de comisiones. Es decir, nosotros nunca hemos sido ¿sabes? Nunca hemos creído en belenes, sino que la materia es muy dura, sobre todo para el que trabaja, la materia es muy dura. Entonces, cuando trabajas con la materia te das cuenta lo dura que es. Entonces tienes que saber muy bien que el sindicalismo es luchar, pero también pactar y llegar a acuerdos. Ahora, puede ser que sea lo que planteas por otro lado. Hoy, yo lo digo muchas veces, es más difícil hacer sindicalismo que en nuestra época. En nuestra época era más peligroso, pero más fácil, porque teníamos un objetivo, que era la dictadura, acabar con la dictadura. Había que luchar, movilizarse, manifestaciones, huelgas, etc. para acabar. Ahora es muy complicado. Es muy complicado, yo lo entiendo. Primero porque la clase obrera no es la misma. Los sectores productivos no son los mismos. Hoy hay miles y miles de personas, unos que están teletrabajando en su casa, otros que están con ordenadores en naves enormes, ahí con un ordenador aislado, tal. Ya no es la fábrica tradicional, que todavía haylas, pero no demasiadas, donde hay 10.000 trabajadores, 8.000 ahí todos juntos, que puedes hacer asambleas, no. Aquí cada uno está metido en su casa, muy aislados, muchas veces, con condiciones en donde se pacta individualmente con el empresario, trabajos precarios, trabajos pues, a tiempo parcial, a tiempo no sé qué, fijos discontinuos, en fin, un montón de sistemas, ¿no? Entonces, ahí es mucho más difícil lograr la unidad de los trabajadores, las movilizaciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo es un tema gordísimo. Es convertir al trabajador, la casa del trabajador, convertirlo en el centro de trabajo. Pero este está aislado. Este está con un ordenador
comunicándose con otra gente que está en otros sitios, a lo mejor está trabajando en un tío que está en Singapur y el otro está en Nueva York y el otro Y a está través de en un Brasil. chat Y a través de eso, y ahí, ¿cómo generas ahí esa conciencia solidaria, de unidad, de criterios? Y el empresario puede jugar fácilmente con unos, con otros, a ti te doy este, a este no, a este le subo, a este no le subo. Quiere decir, es mucho más complicado. Y eso exige también probablemente organizarse de otra manera. Por ejemplo, ya en el sindicalismo europeo había experiencias en el sentido de decir, no solamente te tienes que organizar en el centro de trabajo, tienes que organizarte en el territorio. Hay que mezclar, porque a lo mejor en el territorio es donde puedes lograr el encuentro y la solidaridad, la vida social, más que en el trabajo, que ya a lo mejor ni vas, o vas una vez a la semana o 2 veces a la semana, ¿no? Entonces, hay modificaciones en la estructura productiva, y no digamos ya con el tema de la digitalización, que ya es un mundo completamente ya que cambia todo, ¿no? Cambia la manera de vivir, de producir, de comunicarte, de consumir y de gozar. Entonces, ese es el nuevo reto que tendría la gente más joven. Una de las cosas que, por lo menos que yo estoy en este momento viendo, es que volvemos a tener la democracia en riesgo. Es decir, los acontecimientos que ha habido últimamente, ¿no? El triunfo, por ejemplo, de Trump en Estados Unidos, cómo está la izquierda en Europa, que prácticamente no gobierna casi ningún país, dificultades de unificar al movimiento sindical a nivel europeo, que sería clave. Toda esa serie de cuestiones nos tiene que hacer reflexionar, y yo creo que la gente joven sería importantísimo que tomara conciencia de una cosa que, para resumirla y no enrollarme, una vez me preguntó una señora, una madre, en un acto. Me dijo: oye, Nicolás, ¿qué tengo yo que decirle a mis hijos? Tengo 2 hijos, una chica y un chico, de unos 20 años, y que no acaban de meterse en nada, no acaban de comprometerse en cosas, y yo, que he estado siempre comprometida en la lucha. Y me dijo: pero no te enrolles, o sea, dímelo corto, ¿eh? Ya nos conoce, ¿no? Y entonces se me ocurrió decir una cosa que luego ha hecho cierta fortuna. Le dije: pues mira, dile que los derechos no se le dan. Nada más. Y ya está. Vas a heredar las deudas, vas a heredar la hipoteca, La desigualdad, ¿no? La desigualdad sí se vas a hereda. heredar muchas, a lo mejor te dejan Como un mucho coche, una casa un coche, cachos. sí, una casa de pedazos, pero los derechos no se heredan. Es decir, no des por conquistado la democracia para siempre, porque no es verdad. La democracia es muy joven, es una planta delicada que hay que regar, abonar, defender, ampliar y a veces retroceder. Pero no se te da la democracia así. Entonces, la gente joven que ha nacido ya con democracia, que ha nacido, pues, que no hay censura, que puede ver todas las películas que quiera, que puede leer los libros que quiera, que puede viajar, que puede hacer muchas cosas, pero eso hace nada, ¿eh? Sí. En la historia, 40, 50 años es un segundo. Es decir, Sí. entonces, esa es la lección para el futuro. Tenemos unas democracias que las quieren vaciar de contenido. Nosotros vivimos en unas democracias que podemos llamar democracias sociales, con derechos sociales, que únicamente en Europa existen, en el resto del mundo no. Yo he viajado por todo el mundo, no existe ni un país del mundo, salvo europeo, en donde tú tengas derechos sociales. Todo está privatizado y todo hay que pagarlo. No tienes enseñanza pública gratuita, no tienes sanidad pública gratuita, no tienes pensiones como hay aquí, no tienes el ingreso mínimo vital, nada de eso. Eso no existe, ni en América, ni en Asia, ni en África. Entonces, ese modelo social que hemos llamado, el modelo social, que es con unas libertades pero con derechos que son insuficientes, que queremos mejorar, que queremos siempre tal, pero que existen. Eso es lo que está en este momento en riesgo, pero en riesgo serio. Es decir, hay una ofensiva de la derecha y de la ultraderecha. Hay ya 6 países europeos donde gobierna la ultraderecha, 6, y en otros donde colabora, etc. Ha habido un giro hacia la derecha en el Parlamento Europeo, como sabéis.
ha habido un giro a la derecha en general, y no digamos ya después de lo de Trump, claro, eso ya les da alas para... Entonces, yo creo que ahí es donde la juventud tiene que tomar conciencia de que, bueno, de que estos derechos de los que disfruta no los vamos a defender las personas de 90 años, ¿no? Es decir, tiene que ser la gente joven, ¿no? Yo creo que justamente el problema es cómo canalizamos esa frustración, ¿no? Porque, claro, nosotros ya hemos vivido como en esa parte de que los derechos están como instaurados y ya están ahí, ¿no? Ya los disfrutamos, ya los ejercemos y a veces incluso tal vez nos cuesta ver el riesgo, pero sin embargo sí que tenemos una frustración, una desesperanza y a veces una conformidad de, bueno, yo por lo menos no estoy tan mal. Entonces, como para terminar un poco el podcast, a mí sí que me gustaría que le dieras un mensaje, ¿no? A esa gente joven que ahora puede ser que esté, digamos, abordando esas cuestiones más identitarias, que incluso puede que se esté acercando más a la ultraderecha porque tiene una frustración y está canalizando por ahí la ira y la falta de servicios y de acceso a la vivienda y demás que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Qué les decimos? ¿Cómo conseguimos construir con ellos unas palabras para ellos? Bueno, yo he dicho antes lo fundamental. Primero, que piensen que los derechos no se heredan y que se pueden perder. Segundo, que todas esas fórmulas que se les ofrece, ¿no? Que son, que más o menos expone la ultraderecha, ¿no? Eh, Luego, al final, cuando ha triunfado esa ultraderecha, no ha habido nunca un avance en los derechos, sino que siempre ha habido un retroceso enorme, ¿no? Porque las ideas identitarias de ultraderecha siempre van unidas con un ultraliberalismo económico y social. Siempre va unido. Entonces, claro, van a perder derechos, están perdiendo derechos. Que lo vean en los sitios donde ha empezado a gobernar, aquí en España han empezado a gobernar el PP con Vox, en una serie de comunidades autónomas. Lo primero que hicieron, lo primero, es quitarle cosas a los sindicatos, quitarle cosas a los trabajadores. Eso es lo primero, eso es la experiencia concreta, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje cara a la juventud es que hay que seguir luchando por derechos sociales, por derechos individuales, por derechos de cada uno, pero también los colectivos, y que la única manera de hacerlo es uniéndose, no solo ya a nivel nacional, no solo en España, sino también con el conjunto de los jóvenes europeos. Tenemos que lograr un movimiento de la juventud española y europea en defensa de un modelo que es único en el mundo, que es un modelo con derechos sociales, con derechos colectivos. Y esa es, yo creo que es la tarea del siglo XXI en que estamos, para la gente joven, es conseguir eso. Es la gran tarea. Y no pensar que lo puedes conseguir solo en Madrid o en Cataluña o en España. Es mentira. En una globalización, en un mundo global, donde todo se mueve globalmente, solamente lo puedes hacer si te unes a niveles cada vez mayores. Yo he leído cifras el otro día que la gente joven tendría que conocer, que darles a conocer, cómo ha habido un aumento tremendo de la desigualdad en el mundo, ¿no? Un 1% de la gente controla el 35 o 40% de toda la riqueza. Dos, ¿qué ha pasado en Valencia con la Dana? Y hay esta gente que está intentando ganarse, la juventud está negando el cambio climático, son negacionistas. Bueno, pues hay que aprender de los hechos, ¿no? No de las palabras, de cada uno de los hechos, ¿no? Y es un problema que a la gente joven yo creo que le interesa y que le afecta muchísimo. Es decir, que hay como tres cosas que yo creo que son la clave, que es luchar contra esa desigualdad, luchar por el tema de que el cambio climático nos puede liquidar como humanidad, y tercero, que se está erosionando la democracia social. Son las tres cosas más importantes que tenemos delante. Y yo creo que la gente joven es mucho más sensible a esas cosas que a otras. Creo, ¿eh? Yo también lo creo. O sea, creo que lo hemos visto con la movilización de la gente joven yendo a limpiar literalmente el barro de la Dana, nos muestra que queda un pozo, ¿no? Que queda Sí, algo que no es donde pasiva. podemos Es rascar. mentira que sea pasiva la gente joven. Lo que pasa es que hay que tocar la tecla adecuada. Siempre decía Marcelino en las reuniones.
decía, la clave de todo es tocar la tecla que hay que tocar, no otra. Claro. Entonces hay que saber tocar la tecla. Y la tecla, en el caso de la gente joven, pues no es tanto las cosas tradicionales a veces, de los partidos, de los sindicatos, etcétera, sino que son cosas que le interesan muchísimo, como puede ser eso, el tema de, fíjate, la movilización enorme que ha habido en el caso de Valencia, ¿no? Masa de gente que iba con una escoba, con una pala ahí a ver cómo podía ayudar, porque se ha dado cuenta de que era una tragedia terrible, pero que es el medio ambiente lo que está ahí en cuestión. El tema del medio ambiente, que es un tema clave, existencial. Porque si no, no hay futuro. Es que lo otro puede ser que vivas mal, peor, mejor, pero no, ahí es que Es material, sí, es. es existencial, ¿no? Y lo mismo ocurre con otros temas, como por ejemplo el movimiento feminista, ¿no? Un tema feminista es fundamental, es la gran revolución de este momento, ¿no? Una de las grandes revoluciones de este momento. Es decir, hay que saber insistir mucho en ese aspecto que yo digo del sociopolítico, ¿no? De no quedarse en las cuestiones, Con estas teclas nos quedamos. esas teclas. Pues esas son las teclas que yo creo, yo lo que veo por las manifestaciones, yo muchas veces digo, es que la gente joven no se afilia, la gente joven no participa, la gente joven no se afilia a los partidos, a los sindicatos suficientemente. Bueno, pero en cambio hay manifestaciones que yo voy que veo que hay muchísima gente joven. Bueno, pues habrá que fijarse a ver, ¿no? Cuáles son, ¿no? ¿No? Ha habido manifestaciones, por ejemplo, aquí mareas, ¿no? Que habrá sido las mareas verde, la marea blanca, la marea, esas mareas, las mareas allá hay muchísima gente joven. Y en cambio hay otras que no tanta. Como siempre, estuvimos, estamos y estaremos. Bueno, pues con esto llegamos un poco al fin del podcast. Esperamos que lo hayáis disfrutado y, como decía bien, los derechos no se heredan, así que salgamos a las calles a pelear.